Bendiciones para todos, buenas noches. Aquí estamos conversando una vez más en esta noche de Zoom. Ya saludamos a todas las mujeres de nuestro grupo de Ánimo y Fortaleza. Qué bendición tenerlas. Janet de Arizona, está con nosotras también Andreita de Chile, Marta nos saludó de Colombia, está Kelly, está Camilita también de Chile, nuestra Lilita, nuestra Gisela de aquí de Argentina. Estaba Rocío, ¿la vi? Sí, Rocío. Ahí entró Rocío, está Selmita de Córdoba, Arlenes de Cuba. Lorena entró también, sí, la Lore estuve entró. mirando. Estabas contándonos, amor, de que cómo Dios Bueno, sí, como Dios me está dando trabajo hermoso en lugares de honra. Hace un tiempito atrás, un par de semanas atrás, me estuvieron llamando para dar mi testimonio, para llevar la palabra a un retiro de varones, en donde el Espíritu Santo me respaldó tremendamente. Nuestro pastor amado me envió eh, con un escudero tremendo, con un escudero que se sintió su apoyo espiritual, aparte, digamos, de honra, porque el Señor me está poniendo en lugares de honra. Y bueno, y lo que le decía de que de gracia recibimos y Perdón, amor, y era un lugar, un centro de rehabilitación, era un retiro para muchachos que estaban en un centro de rehabilitación con problemas de consumo. Así que miren qué maravilloso que es el Señor, de lo que Él nos saca, de lo que Él nos salva, de eso tenemos que hablar a los demás. Es un testimonio, es un testimonio que no se puede callar. A ellos, de lo que Dios nos saca, nos salva, de eso tenemos que hablar a los que lo necesitan. amén, amén, porque no podemos callarnos, porque el enemigo quiere de que no hablemos de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, así que es necesario de que hablen de la gloria de Dios en sus vidas, porque el Señor hace siempre, todos los días, cosas nuevas, y es necesario hablar, porque así como, bueno, la, la samaritana la veía en esta última semana. Estoy estudiando una palabra de la samaritana, íbamos a darla, pero no, dijimos no, todavía no, vamos a prepararla un poco más, porque Dios le da semilla al que siembra y pan al que come, pero a mí me da semilla y yo quiero prepararla para que ustedes tengan algo delicioso para comer, una palabra poderosa, algo. Pero, digamos, veía de que la palabra de la samaritana es infinita porque tiene mucho para desglosar, mucho para discernir, así que hay un trabajo hermoso. En esa historia hay un montón de mensajes escondidos súper buenos y bueno, está desarrollando esa prédica. Cuando ya la tenga lista, nos la va a compartir acá. Prometido. Prometido. Ah, bueno. Prometido, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a compartir hoy? Miren, vamos a compartir algo hermoso que estuvimos repasando. Vamos a hablar de qué necesario que es consolar. Dice, se llama el título, a ver, Consuele a aquellos, es consolar a aquellos. consolar a aquellos, hablar de lo que Dios pudo haber hecho en tu vida. Fíjense qué importante, estábamos compartiendo esta lectura y decíamos, bueno, esto vamos a compartir porque es muy necesario, es muy necesario. Y es un mensaje que va para vos como mujer, porque tenemos aquí todo el grupo maravilloso que está en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro grupo de Telegram, que se está poniendo súper lindo. Todas nos conectamos a las 10 de la mañana a orar, a compartir una palabrita y a orar por Telegram. Así que mira, si vos andás por ahí sola, el otro día dije este mensajito, si vos andás por ahí solo, andás sola por ahí luchando por restauración, no puedes andar solo, no puedes andar sola. Tenés que dejar que alguien te acompañe, porque va a ser necesario en este proceso que adquiera sabiduría. Y mirá, justamente esta lectura habla de eso.
Bueno, ahí saludamos a las que van ingresando, a las que están en el grupo. Ella es Ella es Griselda, Griselda de acá de acá de Rosario, Griselda de Rosario, de de Villa Villa Gobernador Guadalupe. Galvez. Bendiciones, ¿cómo andás? ¿Cómo Ella está, es Gris? local, vamos, la tenemos de local acá. Sí. Bueno, le saludamos a las que van ingresando, a las que están en el grupo de Ánimo y Fortaleza, a las que están en YouTube, los saludamos a los varones, A ver, los que a están viendo. Jimmy, a Gilmar, A a Luis, Luis, a Gustavo a de Costa Gustavo, un Rica. abrazo, Un Gustavo. abrazo, es un amor, Gustavo. Ajá, un amor de persona. Arrancamos. Bueno, ¿De arrancamos. qué se trata este? Mira, ¿cuál es la base bíblica? ¿Cuál es el principio? Segunda de Corintios 1:4. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así como el Señor trata con nuestra vida en nuestras tribulaciones, en los momentos que estamos pasando por penas, por luchas, el Señor nos consuela. Amén. Uy, se entrecortes. Bueno, el Señor nos consuela a través de estas palabras, a través De sus de sus promesas. promesas. Díganme si se escucha bien. A Selma se dice, Selmita, que se le entrecorta. No quiero meter la mano ahí, pero voy a subir el volumen. A ver, nos dicen si se escucha bien. A ver, ¿Quién está por ¿se escucha ahí? bien por ahí? Escríbanos. Se escucha Arranquemos. perfecto. Ah, Bueno, muy bien, muchas gracias. gracias. Entonces, déjenme comenzar asegurándole que básicamente todos los principios de este libro, porque esta es parte del libro, si me voy a poner los largavistas porque... Esta lectura es muy profunda y tan necesaria. La estábamos leyendo y decimos, wow, qué importante leer este capítulo, qué importante es leer esta porción, cuánto contenido poderoso de parte de Dios que hay aquí. Amén, amén, porque lo leíamos y podemos decir de que vivimos experiencias tan claras a lo que estábamos leyendo, Amén. así que de gracia lo recibimos y de gracia tenemos que darlo. Dice que todos los principios en este libro ayudarán para restaurar a su matrimonio sin importar si su esposo sea abusivo o tiene problemas de alcohol, drogas o pornografía. La mayoría de las mujeres que vienen a nuestro ministerio, a las mujeres o los varones, están enfrentándose con adulterio y uno o más de los pecados mencionados anteriormente. Cuando una mujer o un varón viene a nosotros, ellos quieren saber cómo puedo lidiar o vencer la destrucción que ha plagado en nuestra vida por años. ¿Cómo es posible para mí el salir victorioso de este dolor y este desorden? La respuesta es buscando sabiduría. Amén. Como lo dice Proverbio 23:3, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. El deseo de mi corazón es compartir esta verdad con ustedes. Importante que es lo que dice, mire, en la palabra de Dios dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no los vendas, porque muchas veces el Señor habla nuestra vida a través de su palabra y a través de sus promesas. ¿Y nosotras qué hacemos después? Hay alguien que nos dice otra cosa totalmente contraria a la palabra de Dios o un comentario que sale totalmente fuera de lo que hemos recibido de parte de Dios y ya nos desanimamos desacreditando la palabra de Dios, las promesas de Dios. Así que qué importante, como dice, buscar la verdad y no venderla, Y porque no parece que la venderla. vendemos, la cambiamos.
Entonces dice que cuando conocemos la verdad nos hará verdaderamente libres. Eso está en Juan 8:32. Eh, este libro está lleno de la palabra del Señor. Esto está lleno de fundamentos, porque no es esto palabra de hombre lo que estamos leyendo, es todo palabra verdadera, verdadera porque y la verdad nos hará libre y es sabiduría del reino. Lidiando con los pecados de una esposa o un esposo. Si su esposo o su esposa está en pecado, cómo podría usted, como esposo o como esposa, lidiar con él? No como el mundo lo hace. Las personas del mundo traerán destrucción, pero los principios de Dios traerán victoria. Repetimos, miren lo que dice, las maneras del mundo, cómo lidiar con esto. Y esto es muy claro y muy determinante. Siempre decimos, las maneras del mundo traerán destrucción, ¿Sí? pero Pero los principios de Dios traerán victoria. Todo lo que venga del mundo va a traer destrucción. consejos, eh, soluciones, atajos, todo lo contrario a la palabra de Dios. Traerá destrucción. Solo, dice, ¿no? Los principios de Dios traerán victoria. Amén. Todo lo que sea de Dios va a traer victoria. Entonces nos apeguemos a la palabra, dice. Y la palabra dice, acá el título dice, sin una palabra. Como aprendimos antes, la Biblia es clara en cuanto a que debemos mantenernos reverentemente calladas y no intentar hablar o callados con nuestros esposos o nuestras esposas cuando son desobedientes a la palabra de Dios. Eso está en 1 Pedro 3:1 al 2. No Espera que, comet perdón, sí. amor. Hay un microfonito, chicas, por favor. Atenta porque si no causan distracción. Bueno, dice, Bueno, volvamos. Sin una palabra. no cometa el error de hablar con su esposa o con su esposo acerca del pecado. Hable únicamente con Dios. También yo le invitaría a tampoco hablar con otro acerca de esto. Dos cosas suceden cuando lo hace. Primero, eso nos pone en discordia con el Señor. Al que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre, dice el Salmo 101:5. Bueno, fíjense, miren qué dice. Sin una palabra. Muchas veces vos le vas a querer decir a tu esposa, porque hay hombres que nos siguen y que nos ven, o a tu esposo, el error que está haciendo continuamente, su pecado, le vas a querer hacer entender que está en pecado, lo que está haciendo mal, como si fuera que con tus fuerzas él va a poder recapacitar, pero yo siempre le digo a las chicas, si eso hubiera sido así, ya hace rato lo hubiéramos convencido o la hubieras convencido y no hubieras necesitado a Dios. Entonces dice que no es bueno. Nosotros aconsejamos porque yo lo puse en práctica, lo pusimos en práctica de no confrontar con los esposos, con las esposas, lo que están. Claro, dice, no cometa el error de hablar con su esposo o su esposa acerca del pecado que está cometiendo. Eh, no porque es con Dios, porque el Dios que no ve en lo secreto no va a recompensar en lo público. Y dos cosas suceden cuando uno lo hace y es desobediente a esta palabra. Dice, primero, nos pone en discordia con el Señor, porque dice que cuando nosotros vamos y hablamos, buscamos consejo en el mundo, buscamos consejo en una amiga o un amigo del mundo, te dice, ¿será que ya no te ama? ¿Será de que ya no tenés que estar con ellos, con ella, con él? Y muchas veces terminamos tomando decisiones que son erradas. A ver, qué importante eso. Qué importante eso, ir a buscar el consejo cuando el consejo está en la palabra de Dios. El consejo está en la palabra de Dios.
tenemos que tomarnos ese tiempo que siempre hay una oposición, hay una fuerza opositora que no va a querer, que va a querer que lo resolvamos todo a la manera de la carne. Bueno, en primer lugar es eso que nos pone en discordia con el Señor. En segundo lugar, cuando uno destapa su pecado y su debilidad ante otros, se vuelve casi imposible que él o ella vuelva y se arrepienta. Cuando una persona que está en pecado se entera de que tu esposa, tu esposo estuvo comentando lo que vos hacés, que vos consumís pornografía, que vos consumís alcohol, que te drogás a escondidas, Que caíste en el o que adulterio caíste en con los hermanos adulterio, de la iglesia. cosas vergonzosas, eh, eso te lleva a querer, digamos, te lleva a tener rencor con tu amada o con tu amado. Te lleva a que te aleja. Y te aleja de todos los que lo saben. Muchas veces les cuesta mucho a los esposos o a las esposas ir a la misma iglesia en donde ellos se enteraron todos de lo que pasó. Eso es muy normal. Muchos cometemos ese error, ese pecado, ¿verdad? Dice que cuando todos en la iglesia y todos en su familia y amigos saben que ha estado viviendo en adulterio o en algún otro pecado, usted ha hecho casi imposible el regresar. No debemos confesar los pecados de otros. Confesar sus propios pecados es muy diferente a revelar los pecados de otra persona. También trae su propia maldición. Dice de que Can, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera y declaró, maldito sea Canaán por haber revelado la desnudez. La desnudez es cuando una persona está en pecado. Yo siempre digo que vieron que esto es un ejercicio. Muchas cometemos el error por ignorar este consejo. Y, y yo digo que lo peligroso es que cuando cae este comentario en la persona equivocada, la persona te puede o desorientar o desenfocar del plan de Dios para restaurar tu matrimonio. Lo bueno es que cuando vos vas y comentás o sentís que no das más o que por ahí necesitas ánimo y se lo comentás a tu pastor, a tu pastora o a tu líder que sabe que vos solamente estás necesitando un empujón de fe, te va a dar un buen consejo. Te va a decir, desenfocate, enfócate en el Señor, espera, Dios lo puede hacer en su tiempo, Dios lo puede hacer, está trabajando con vos, sigue confiando. Pero por ahí le contás, sacás al relucir la desnudez de tu compañero, de tu compañera, y la otra persona no solamente se entera de algo tan íntimo como los problemas del matrimonio, los problemas graves del matrimonio, o los pecados ocultos del esposo, sino que ya le queda otra mirada y ya cuando lo ve, ya no es lo mismo. Sí, sí, yo cuando volví la primera vez que volví sin Jesucristo, eh, porque tenemos eh, dos experiencias de haber vuelto. Esta vez en Cristo y la vez pasada volví, pero volví sin Cristo. Y estuvimos un tiempo, pero fue, fue para destrucción como vine sin Cristo. Fue como para destruir lo poco que quedaba. Entonces, cuando vuelvo a la iglesia, yo no quería volver, fui una sola vez y vi que parecía que todos me miraban, parecía que, y me daba vergüenza volver a la congregación. Porque yo me había encargado de contarle a todos lo que había pasado. Todas cometemos ese error, todas. Entonces yo entendí que el Señor me hablaba y me decía que cuando mi esposo volviera, no íbamos a ir al mismo lugar, no íbamos a congregarnos en el mismo lugar, porque eso causaba eh, como una oposición en él, un tropiezo.
porque yo lo había avergonzado como cabeza de mi hogar, como sacerdote de mi hogar, yo lo había avergonzado. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían todo y más. Así que me encargué de hacer todo lo contrario. Cuando el Señor me habló a través de esta escritura, de este capítulo, me enseñó muchísimas cosas que yo estaba haciendo mal. Así que si vos sos luchador, si vos sos luchadora, si estás parada en la brecha o parado en la brecha por tu matrimonio, esto es para enseñarte a qué es lo que vos estás haciendo mal, para que vos puedas rectificar esos errores delante del Señor y a empezar a trabajar para restauración de tu casa con un corazón limpio, con eso con esa humildad de haber reconocido todos los errores y decirle, Señor, es verdad, perdóname, cometí este error, reconozco que hice mal y que por esto mi esposo ya no es bien mirado, porque vieron que hay muchas personas que no piensan igual. Y, y bueno, hacerse cargo delante de Dios del error. Pero qué importante que es guardarlo al compañero, Amén. guardarlo. Yo en este caminar en el ministerio he escuchado cada barbaridad, cada cosa que las mujeres, estas que están acá casi no, las viejas, barbaridades me enteraba de las mujeres, de los varones, las cosas que la mujer me contaba de sus pobres, de su esposito, y después cuando yo lo veía, digo, ay, este era pobre hombre. Entonces le queda otra mirada, ¿vieron? Hay que guardarlos, y hay que guardarla, hay que guardar. guardala vos, no andes contando a todos tus parientes, tus pastores, tus líderes, lo que tu mujer hizo, pobre. Además, yo me enteraba muchas veces porque hasta mi mamá venía a hablar con ella y mi mamá decía, mi mamá le sacaba conversación y mi mamá tenía esa astucia de sacar mentira por verdad y aunque ella no tenía ganas de hablar, parece que terminaba hablando. Y mi mamá enredaba la lengua y después me venía y me tiraba a mí. Me decía, no sabés lo que dijo de vos, no sabés lo que... ¡Ah! Bueno, la bendecimos, mi suegra. Y después decía, ella está orando para que vos vuelvas, decía. Y yo decía, ah, sí, con esto no voy a volver nada, decía. ¿Te gustaba qué hora? ¿Te gustaba enterarte qué hora? No, ¿Qué hora decís así? no, si yo me enteraba que estaba orando, decía, pobre, decía, y por ahí me enojaba, ¿qué tiene que estar orando? Digo, esta por mí, si yo ya no quiero volver con ella, decía. Ay, el Señor hace como quiere. Esta semana leíamos la historia del rey Nabucodonosor. El Señor hace lo que quiere. ¿Eh? Qué tremendo. Seguimos. Seguimos. Bueno, el versículo que leímos recién, que dice de que eh, el padre de Canaán vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaba afuera, declaró, maldito sea Canaán. Wow. Entonces este versículo confirma el principio que leímos antes en Proverbios 101:5, que nos dice que no calumniemos a nadie. Sin embargo, estoy profundamente advertido de que es muy difícil mantener todo lo que está pasando en secreto. Es muy difícil, sí. Y por eso que se nos dice en Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre que ve en los secretos, Él te recompensará en público. Cuando, cuando no tiene a nadie con quien hablar, tienes que derramar tu corazón delante de Dios. De todas maneras, Él es el único que realmente puede cambiar a tu esposo o a tu esposa y su situación. Pero cuando le contamos a todo lo que nos preguntan o escuchan, cuando hablamos por teléfono horas y horas acerca de ello, y aun cuando derramamos todo a nuestro pastor o consejero, fallamos al no usar esa urgencia en nuestro closet de oración. Amén. Animamos entonces
animamos de que el lugar secreto es el verdadero lugar de descarga, a donde tenés que llevar toda tu carga a la que estás pasando. Amén. Porque aunque es difícil no poder hablar de esto, es difícil, seguramente lo vas a terminar hablando, porque alguien te va a preguntar. Y eh, encima nosotras las mujeres, oh, ¿cómo nos cuesta callarnos? Mira, esto se está bueno, ahí se está por terminar la batería. Pero ¿cómo nos cuesta callarnos nosotras las mujeres? Enseguida contamos todo, queremos hablar, queremos decir, queremos que nos escuchen, y por si fuera poco que nos le contamos a dos, tres, le contamos a cuatro, a cinco, y si hay alguien que no sabía, que no se enteró, se lo volvemos a decir. Qué difícil que es para las mujeres poder callarnos. El hombre es más reservado, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? El hombre es más reservado. sí, sí, si no nos gusta Pero no hablar de que... habla de mí, que yo era una mujer contenciosa. No, Confesá ahora. no, de que hablaba mal, sí, hablaba mal, hablaba peste, porque decía, sí, no, ella, por culpa de ella, Todo era mi culpa. siempre decía, por culpa de ella, porque... pero no, cuando no hablaba de mis problemas, no me gustaba hablar de mis problemas. Sí, el hombre un poco más cerrado. Sí. Siempre cerrado, por más de que cuando estábamos en crisis yo iba, era otra persona en el trabajo. En el trabajo parecía que no pasaba nada. Me reía, Se desenfocaba. me desenfocaba. Pero, digamos, después, digamos, de un tiempo, sí, cuando estábamos enojados, sí, hablaba de ella. Y aún más todavía, acá con mi familia. Pero, digamos, no, cuando estaba en crisis no hablaba, no me gustaba hablar de mis problemas. Por más de que, por más de que ya parecía que se estaba por derrumbar todo, que yo me quería ir, no, no hablaba. Pero, digamos, lo que sí, cuando ella oraba por mí, yo decía, pobre, ¿no? ¿Por qué ora por mí si yo no quiero volver? Fue todo un proceso hermoso porque cuando yo venía, ahí empecé a conocer el verdadero amor. Que cuando venía y me desestabilizaba, porque yo no, un tiempo no vine, y cuando vine, digo, ¿esto qué pasa? Algo raro pasa acá. Algo raro pasa acá, Dios. Amor, vos venías como, viste que yo siempre le digo a las chicas, eh, el esposo viene como indiferente, vos venías como indiferente así, Claro, pero se así, encontraba con, lejos, lejos, porque ya sabía que ella estaba orando por mí, porque ya me había enterado que ella estaba orando por mí. Y yo decía, y vos querías demostrar a distancia. no, no, hasta ahí nomás. Y ella, como si nada, como si nada me atendía, y ella me decía, "Bobu, yo me tengo que salir ahora. Si te querés quedar, quedate con Francisco. ¿Eh? Digo, bueno, listo, yo me quedo. Todo eso desestabilizaba tus planes. Y digo, pero ¿para qué me invitó? Muchas veces me invitaba y ella se tenía que ir. Y digo, ah, bueno, listo, listo. Y eso me volvía loco, porque yo me quedaba con Francisco, mi hijo, y la pasábamos re lindo. Y después venía y ella cocinaba, y mucho más lindo todavía. Y yo digo, no, ya está, mucho amor, decía. Me Eh, me, voy, me está queriendo atrapar, digo, me está queriendo estoy atrapar. corriendo peligro, me voy. Sentía que estaba cediendo mucho ya. Y entonces me iba. Me iba y después cuando hablaba de ella decía, mirá, mi esposa me hizo sentir tan bien hoy. Y me ponía a hablar de ella, de cómo me honraba, pero después venía con otro espíritu, no quería de que ella se vea de que yo me sentía honrado. Pero fíjense cómo desbarata todo, cómo cancela todo el bien. Él venía a ponerle a ver a su hijo y los maridos están así como con ese traje de distancia, viste, de ahí, de poca alegría, así, poca confianza, pero al encontrarse con una mujer libre en el amor de Cristo, sin ese apego de, viniste, ya era hora, o bueno, mejor me voy, no sé, alguna actuar Claro, todavía yo con digo, bueno, mejor. me va a reclamar por la plata, digo. Eso era lo primero, digo, me va a reclamar por la plata
porque estaba sin Yo trabajo. estaba sin trabajo o por ahí muchas veces también tenía y como ya estaba en la jerga ahí, en la joda, digo, no, no, No se puede decir eso en no se YouTube, puede decir en no. YouTube. Ah, bueno. En la parranda. En la parranda, eh, ya no volvía, digo, uy, cuando me acordaba ya no tenía dinero. Nos daba vuelta y no le salía ni una basurita, ni una pelucita. Pero es lo que desbarataba esa distancia, esa distancia. Y sabes que ya que está, voy a contestar algo que muchas siempre preguntan y esta semana preguntaron. Muchas dicen, mi marido viene, pero me mira como amiga, y yo digo, muchas veces tenemos ese concepto equivocado. Nosotras mismas estamos engañadas por un pensamiento muy errado. En realidad, lo primero que Dios restaura, o que vos veas que tu esposa te trata como su amigo, lo primero que Dios restaura es la confianza. Y la amistad tiene mucho que ver con la confianza. De nosotros tuvo que restaurar la confianza y prácticamente éramos como amigos porque él venía a cocinar, ¿no es cierto? Sí, No sí. nos abrazábamos, No, no, ni yo siquiera nos damos un beso en la cara, estuvo un tiempo bastante, no sé, unos cuantos meses largos de que yo venía y como amigos, como como amigos, el papá de mi hijo, ¿viste? el papá de mi, así venía como el papá, digamos, yo venía Voy a a, limpiar. sí, muchas veces yo venía solamente a visitar y me iba. Y muchas veces ya, como de tan bien que la estábamos pasando, yo me había quedado mirando tele acá en el comedor. Y me quedaba mirando tele en el comedor. Y dormía solo. Y ella no es que se cruzaba a la noche, no, nada de eso. En- ¿Cómo? No te No acosaba. me acosaba, no me acosaba. No apuraba los trámites. No, no apuraba los trámites porque nosotros somos expertas en arruinar el plan de Dios, meter la mano por si Dios se olvidó de empujarlo un poquito más. No, era dominio propio. Dominio propio porque el Señor está viendo a ver hasta dónde llega tu prueba también, porque estás pasando por fuego vos también, porque vos sos la que estás buscando de Dios, vos sos la que tenés a Dios, a Jesucristo en tu interior. Entonces vas a ser probada y el enemigo también va a querer probar eso. Y fíjense que por ahí es como que Dios también quiere librarnos de ese control que nos encanta tener a la mujer el control. ¿A qué hora venía? ¿A qué hora te va? Dijiste que iba a venir. Le digo, le pregunto si va a venir, le pregunto por qué no viene, le pregunto, no le pregunten nada. Déjalo, siempre digo Bueno, a la chica. ha pasado una experiencia con varones de que le decimos, no, espera, te está acercando mucho, deja, no avances, porque algo raro va a pasar. Porque lo he vivido, por eso yo puedo dar testimonio, porque, y cuando lo haces con tu fuerza, listo, parece que está todo lindo, porque el enemigo es imitador, el enemigo es imitador, te va a hacer pensar de que, ya está, listo, ya, no, ya está la restauración acá. Y no porque la estás haciendo con tu fuerza. Entonces tenés que dejar que Dios sea el que esté restaurando todo esto, porque y seguir la palabra de Dios. Es importantísima la palabra de Dios en este tiempo. El ayuno, la oración. Es tremendo lo que la oración hace, porque he estado en tinieblas y he sentido yo hablar de la palabra y yo digo, ¿qué me está pasando? Digo, y la gente también me decía, ¿qué está pasando? Listo, y dejaba de hablar porque me daba cuenta. Entonces, es necesario la, es Dejarlo al necesario Señor. dejarlo al Señor que obre. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como Bueno, bueno, y este muchacho que yo te digo, de que hubo experiencias de varones que se anticipa. se anticipan, y yo digo, guarda tu corazón, porque ella no es la que está buscando de Dios, es uno el que está buscando de Dios. Y cuando uno va con toda a apostar directamente, podés terminar perdiendo tu apuesta. Entonces estás pasando por fuego y te quemaste. Sí,
¿Cuándo se quemás? ¿Cuándo te quemás? ¿Cuándo querés renunciar? Cuando fuiste con toda tu fuerza, no salió como vos esperabas. ¿Y qué pasa? Decir, no, no voy a luchar más, la voy a dejar que haga su vida. O no, me parece que no voy a seguir porque, Porque me enteré. porque él lo quiere, me está usando un día así, un día. Eso es cuando lo haces todo con tu fuerza. Cuando vos decís, bueno, voy paso a paso junto con el Señor. Que el Señor prepare la situación. Yo estoy listo o yo estoy lista para una situación buena. El Señor va a preparar para que estén listos los dos. Y si no se da, Señor, listo, mañana será, me voy contigo, me retiro de acá, no tengo más nada que hacer, no voy a operar el trámite, pero muchas veces pasa eso, vamos con nuestra fuerza. Siempre, sí, siempre va a pasar eso de que antes de la bendición el enemigo te va a presentar una situación de que parece que está todo ganada, pero no tenés que apurarte, quédate quieto, así como decía, quédate quieto y deja que Dios obre. Y si tenés que buscar consejeros a los que tienen legalidad en esta experiencia, buscala, porque muchas veces vas a tomar decisiones que ya va a ser tarde cuando te des cuenta. O sea que muchas veces me decía, no, pero a mí me dijo una chica, me dijo eso, no, una vecina, ¿y tú de dónde? ¿Cómo está el matrimonio de tu vecina? No, mi vecina no, mi vecina está sola, separada hace mucho, ay, digo, pero ¿cómo le vas a hacer caso a tu vecina que no supo luchar? Entonces no le creas nada. Pobre tu vecina que te quiso ayudar y te dio lo que tenía en su interior. ¿Qué tenía en su interior? Y no tenía soluciones porque no lo pudo aplicar en ella. No, no hay evidencia o no hay fruto de que ese dicho o ese consejo le funcionó. Claro, y aparte también, digamos, si estás teniendo acercamiento, no tires toda la carne al asador, no tires todos los números. ¿Por qué? Porque vas a terminar siendo lastimada y se va a atrasar más el proceso, porque tenés que dejar que obre el Señor. A ver, a ver, a ver. Hay que esperar. En este proceso, el Señor trata mucho con la paciencia. Sí, Nos ayuda a esperar. Y lo bueno de todo es que cuando vos esperás pacientemente en el Señor, después derribar la ansiedad. Esperás todo. yo me voy en plancha, dice. Pobre, hay que ¿Qué levantar. quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Que se va, Sí, sí. se va con todo. No. Bueno, sigamos. Bueno, ayune. Ayune es la palabra justa, es un arma poderosa. La palabra ayune. La mejor manera para liberar a un esposo, a una esposa que está en la esclavitud del pecado, es el ayunar y orar por él o por ella. El ayuno escogido, dice, no es más bien romper las cadenas, el ayuno que ha escogido el Señor, dice, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Eso está en Isaías 58:6. A ver. En, Saben que el ayunar muchas veces depende de la orden del espíritu, porque muchas veces nosotros queremos ayunar con una base o con un inicio de, ay, yo quiero que venga, ay, yo quiero que. Entonces, si vos ayunás direccionada por el Espíritu Santo, voy a ayunar, Señor, para crecer espiritualmente, para que mi fe aumente. Voy a ayunar para seguir hasta la meta, para seguir hasta mi milagro, hasta conseguir mi testimonio. Voy a ayunar, Señor, y de paso voy a orar por mi esposo, por mi esposa. Ese impacto de tu oración en los días de ayuno va a hacer algo en el cielo. amén. El No Señor es está que hablando de ayuno, está hablando de ayuno el Señor, así que no quiere decir que mañana va a venir tu esposo a golpear la no, puerta y
con las valijas, el arroz. El ayuno, el ayuno principalmente es para fortalecerse uno en lo espiritual, para que muera la carne y para que se fortalezca el espíritu. Entonces ya cuando uno está ya en oración todo el día, en ayuno, y ya en esta semana ayunaste, esta es la segunda, tercera vez que ayunaste en la semana, entonces ahí ya podés, ya el Señor te da autoridad para interceder en el ayuno ante tu esposo que está o ante tu esposa que está en esclavitud, porque el que está en pecado está en esclavitud y está ciego y no puede volverse de sí mismo, no puede cortarse los amarres que tiene en lo espiritual y no sabe porque está perdido. Entonces, el ayuno es para romper las cadenas, para cortar los yugos. Hay que ayunar primeramente por uno. Claro, porque ¿qué vas a cortar y qué vas a anular si no tenés fe o si tenés duda? ¿Te das cuenta? Porque muchas veces ahora cuando larguemos otro ayuno, nosotros, qué bueno que es hacer un ayuno en conjunto, porque nosotros también en el poder del ayuno vamos orando, vamos atando, desatando, vamos liberando, vamos proclamando y declarando. Y si vos estás ahí sin fe, con temor, con duda, no va a funcionar. Entonces, por eso el ayuno principalmente es para fortalecer tu fe, para fortalecer tu espíritu. Sí, 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 no hagas un ayuno, no hagas un ayuno que lo hagas almáticamente, porque no te va a servir. Amén. Eso va a ser una dieta que vas a hacer y te vas a debilitar. Amén. Amén. Manda un mensajito. Bueno, seguimos. Entonces, eso es lo primero, el ayuno, la oración y la palabra. Amén. Entonces, vence el mal con el bien. Bueno. Esa es otra arma poderosa. La otra manera es venciendo el mal haciendo el bien. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. La Biblia no miente, aunque los expertos de hoy dicen que usted no debe permitir a la persona que bebe o toma drogas, etcétera, siendo amable y amoroso. Las escrituras nos dicen lo opuesto. ¿A quién escogerá obedecer? El amor es una de las más poderosas armas que tenemos y está garantizado que funcionará. Amén. Ya qué importante esto, ¿no? Qué importante, dice, que aunque los expertos de hoy dicen que usted no debe permitir a la persona que bebe, toma drogas, etcétera, siendo amable y amoroso, las escrituras nos dicen lo opuesto. Yo lo he comprobado y esto puede traer una polémica porque no estamos hablando de casos extremos. Cuidado, porque nosotros las personas somos expertos en poner extremos. Ay, pero si hace esto, pero si hace el otro, pero la mayoría no. Yo me acuerdo que mi esposo, cuando yo aprendí a verlo con amor, a vencer el mal con el bien, logré mucho avance. Logré en él captar de vuelta su corazón, su confianza, porque dice que la persona que está en estos problemas, en estos enredos, muchas veces es mejor vencer todo ese mal con el bien, siendo amable, amoroso. Las escrituras nos dicen los opuestos. Algunas personas te dicen, échalo, no lo dejes entrar, denuncialo. Eh, Anda a poner una demanda, que no se acerque por cositas, miren, por cositas pequeñitas han salido las mujeres a denunciarlo al esposo, a ponerle demanda. A Dice, ponerle restricciones por capricho, por enojo. No estoy hablando de los extremos. Yo sé que hay extremos de no hay que, violencia, no estoy hablando de eso. no estamos hablando de la violencia extrema, de los golpes, ni nada de No eso. estamos hablando de eso. No permitimos no avalamos la violencia física, la violencia psicológica. Pero estamos hablando de este caso, ¿no?
de que a veces queremos venganza. Nosotras las mujeres queremos venganza, o el varón quiere venganza y enseguida le pone demanda o no le demanda dinero, le restringe lo que aportaba para la casa. Bueno, dice, seguimos, mire, las escrituras nos dicen lo opuesto. ¿A quién escogerá obedecer? Porque dice, ven, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Cuando yo logré sanar mi corazón y perdonarlo a mi esposo, yo sabía que cuando él viniera iba a recibir a un buen amigo, a un buen amigo. Tenía que él ver que podía de vuelta confiar en mí. Pero fíjate qué acto de fe, porque yo no sé si podía volver a confiar en él, pero yo le creía a Dios, a la palabra de Dios y lo que Dios me estaba enseñando. Eso fue un acto de fe. Yo sabía que él era como ese animalito asustado que se había ido porque había hecho todas las cosas mal, pero yo quería que vea que yo era ya una mujer libre del rencor, libre del dolor, que podía entender que lo que él estaba pasando, sin decírselo, sino con mis hechos, era algo espiritual, algo que el Señor podía solucionar. Entonces podía lograr que él empiece a confiar en mí. Yo lo tenía que empezar a ver como ese buen amigo que lo conocía de hace años, mirar lo mejor de él. Y esto te va a servir mucho. Cuando vos veas que viene tu esposo, recibilo como ese buen amigo, sin actuar, sin hacer actuar, dramatismo. Sí. Lo tenés que tener en tu corazón. Amén. Porque esta semana me decía el Señor de que hay que enfrentar los temores y el verdadero amor echa fuera todo temor. David, cuando el gigante lo enfrentó, enfrentó también los temores, porque no es con fuerza ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Y yo entendí que el Espíritu Santo trae ese amor, ese cambio, ese fluir del amor de Dios, porque en el Espíritu Santo está todas las virtudes del Todopoderoso. Amén. Y con Él lo podemos lograr. ¿Cómo lo pude lograr yo? Con Él. Era el Espíritu Santo que empezaba a obrar en mí y yo podía lograr. Dependía absolutamente de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo para estar lista para que cuando mi esposo, aquel pecador, aquel que me dañó, que me traicionó, lo que sea que te haya pasado, seguramente fue lo mismo que me pasó a mí. Yo lo podía haber borrado de mi corazón todos esos errores y recibirlo como un buen amigo. Ahora vamos a contestar alguna pregunta. Así que no te dejes vencer no por te el mal. dejes vencer. Vence el mal con el bien. Amén. Así que eso fue fundamental. Proverbio 10:12 dice, no, entonces acá dice, ¿a quién entonces escogeremos obedecer? El amor es una de las más poderosas armas que tenemos y está garantizado que funcionará. Amén. Es verdad eso, porque el amor cambió mi vida. Hoy lo conozco al Señor por el amor que tuvo, que me tuvo a mí y a mi matrimonio y a mi familia y a mi ministerio. Él tenía amor porque no dejó que me pierda, que se pierda esta alma, este servidor. Amén. Amén. El Señor tuvo tanta paciencia conmigo, así que esas virtudes se volcaron al espíritu de mi esposa para que yo esté poder dar testimonio en este momento. Entonces, vencé el mal con el bien. Amor, ¿y cómo contás vos siempre que vos decís que vos antes lo conocías a Dios? Yo antes lo conocía a Dios por la palabra, nadie me ganaba en la palabra. Nadie me ganaba, yo sabía de pe a pa la palabra. Era buen lector. Siempre fui buen lector, sí. Y predicaba y cuando ella me preguntaba, ¿no sabes dónde estará esa palabra? Sí, está acá, ya sabía dónde estaba. Y después estos 2 años que estuve apartado del Señor, es más, estuve más de 2 años porque ya estuvimos unos años acá y ella en Cristo y yo apartadísimo, pero estaba viviendo acá. Así que se sumaron como 5 años, más 2, eran como 7 años de vaca flaca de leer la palabra. Mi espíritu estaba flaco. Entonces
se me perdió toda esa sabiduría que tenía. ¿Pero por qué? Porque el Señor me quería romper y venir y traer ese vino nuevo que fue, ahora la conozco por revelación, es el amor de Dios el que vino a mi vida. Y hoy el Señor me revela la palabra en sueños, en palabras, el Señor me revela su amor, porque conozco que su palabra es espíritu y es verdad. Es espíritu porque tiene vida. La palabra es vida en mi vida. Hoy en día la palabra me sigue la palabra y esa palabra la tengo que soltar porque es algo en mi interior que corre dentro de mi interior. Amén. Qué lindo. Y siempre dice él cuando cuenta Hoy lo algo de su conozco por amor. testimonio, que ahora lo conoce al Señor por el amor del Señor. No solamente porque la palabra dice que Dios es amor y que Él entregó por nosotros a su Hijo, eso es verdad y es poderoso, pero también porque pudo ver a su otra mitad. Así que vos, como mujer, como varón, llenate del amor verdadero de Dios para que esa persona no solamente pueda volver a creer en vos, sino para que crea en este Dios de amor, ¿no es cierto? Que es un Dios que también nos enseña a amarlo, a respetarlo y a amar y respetar todo lo que a Él le gusta, que es la familia, que es el hombre como cabeza del hogar, que es la familia completa, los hijos. Así que el Entonces, amor, el Señor nos dice que así es como debemos lidiar con nuestros enemigos o con aquellos que nos han lastimado. Amar a su esposo o a su esposa ahora mismo en medio del pecado es verdaderamente vencer el mal con el bien. wow, qué gran desafío. Amar, como decía, Amar a su esposo o a su esposa ahora, en este mismo momento, en este mismo medio, en medio del pecado, es verdaderamente vencer el mal con el bien. porque esta carne, esta naturaleza pecaminosa no puede dejar de ver el error del otro, ¿cierto? Y, no, y en cambio, si el Señor empieza a limpiarnos, a lavarnos, podemos empezar a ver a la persona como lo que es, como Dios lo ve, como una persona que tiene la oportunidad de ser convertida radicalmente, de ser libre radicalmente. Yo lo glorifico al Señor en todo tiempo. Cuando yo lo veo a mi esposo, que por ahí, vieron cómo somos las mujeres media hincha, ¿no? Que yo quiero que me arregle la canilla, que gotee, que es todo lo de la casa. Pero cuando lo veo a mi esposo, digo, Señor, me tiene que alcanzar con tu gracia, porque Él es un milagro de tu poder. Él es solo ver a mi esposo, que él fue libre de la droga, del alcohol, de todos los estupefacientes habido y por haber, Todo lo que había consumía, era todo en exceso, toda mi vida fue un exceso. en exceso, al borde del peligro, en la delincuencia, siempre, siempre, siempre al borde de perder su alma. Y yo lo veo en casa y lo veo leyendo una palabra o estudiando una prédica. Yo digo, Señor, qué poderoso que sos. A través de mi esposo, yo veo el poder de Dios. A través de una persona que pudo ser libre, yo puedo ver el poder de Dios. Pero tuve que esforzarme a verlo antes de que esté así. Ya no ver su error, sino ver el anticipo, festejar la antesala o ser agradecida con Dios en lo poco, porque que mi esposo venga a verlo a mi hijo, se quede a comer en mi mesa después de casi 2 años y que comamos juntos y miramos una película, no es que él se sentaba y como estaba en el mundo, él venía y yo le predicaba, le sacaba la Biblia y le ponía una prédica o le ponía alabanza fuerte, no, así no. Yo le demostraba mi amor, el amor de Cristo El que amor vive de en mí. Cristo. No busques a tu esposo o a tu esposa para tener relaciones, no la vas a ganar teniendo relaciones. Mira, el Espíritu Santo me lo dice. No busques, Eso no, es un arma de la carne. eso es secundario, eso va a venir por añadidura, pero no lo busques para tener intimidad con él.
o con ella. No la quieras seducir, No la quieres, no lo no quieras quieras hacer porque seducir, eso es de la carne. es un arma de la carne. Vas a Y perder. sí, va a estar todo lindo. Va a estar todo lindo porque los pecados de la carne son hermosos. Pero bueno, no van a estar pecando porque van a estar, están todavía casados en matrimonio. Pero No es se la empieza por carne, ahí. no se empieza por ahí. Empiecen primero, Por las empiece primero por las cosas celestiales, por las cosas, cosas espirituales. y todo lo demás vendrá añadido. Y con suerte va a estar todo bien, porque por Ah, sí, ahí, porque por ahí va a haber rechazo. Vos vas a querer ganarlo a tu esposo y hacer lo que nunca hiciste como esposa y te vas a comer un papelón, porque no es por ahí que se gana, no es por ese lado que se gana. O por ahí se va a dar, como dice, sí, va a estar todo bien, pero después se va a ir. sí, por Se eso, satisfació su carne, pero su alma está dolida. si pasó, guarda tu corazón. Ya está. Guarda tu corazón. No, no piense de que porque tuvieron intimidad, ya está, se va a quedar, ya es mío, ya es mía, Ya Dios ya respondió. Dios respondió. Es a lo mejor un No, momento. hasta por ahí vas a ver alguien que la está llamando y va a decir, "Ay, eso ya te lastimó. Porque decías, no, ¿para qué tuvimos intimidad entonces? No, no vayas por ese lado. Y aunque la OM también va a buscar lo mismo y va a buscar tener otra criatura, y no es eso lo que va a atar a un hombre. El Espíritu Santo me está diciendo esto, porque lo hemos pasado, lo he vivido, de Amén. que no, eso no atrae, no atrapa, no encadena. Amén. No, no, no. Además, es que, repito, son armas de la carne. No vas a ganar nada con eso. Miguel me decía. Miguel me decía, No, 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 no no me necesito. decía papi chulo. Pero, pero después cuando ya se da solo, paso a paso, se da solo. eh, Yo me sentía amigo. Al principio se sentía Papi amigo, chulo, dice Elisa. pero, pero después él ya no le alcanzaba a ser amigo. No, Yo estaba lista y sabía para qué era todo lo que estaba pasando, para restaurarnos como esposos. porque hubo intimidad también en esa amistad, pero Eh, no hubo hasta ahí nomás. o sea, no atrapaba, no lo atrapaba. Ella supo soltarme y yo quería irme, digamos, yo decía, no, que no piense de que esto, porque es más, digamos, tuve un tiempo que no quería, y aunque yo quería de dentro, eh, Se resistía. me resistía. No quería porque digo, no quería que se confunda, no quería que se confunda, pero dentro de mi interior sí quería, Y ¿entendés? yo decía, siempre le aconsejo a la chica, es que vos no tenés que estar confundida. Yo no estaba confundida. El confundido era El él. confundido era yo, Pero yo sabía que sí. pero yo no Él, sabía de que ella no estaba confundida. claro, él cree, decir, mira, es todo un, ¿cómo es? Pero las chicas entienden, son muy Sí, sabias. Pero yo digo esto, decía, ¿no? las chicas y los chicos. Las chicas y los muchachos. Pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Tenemos que estar confiados que Dios hace todas las cosas. Si no le damos legalidad al enemigo para hacernos sentir usados, los varones se sienten usados, las mujeres se sienten usadas y despreciadas. Mentira del diablo. Si vos estás luchando para Sí, sí, restauración, sí, sí. disfrutá de los pasos y los Sí, adelantos claro, que porque Dios. si tenés la oportunidad de tener intimidad, es que disfrutar de ese momento, pasarla Ay, sí. lindo, no importa si después se va, Y soltá, y y si se soltar. queda, gloria a Dios. Y si se queda, le invitá un cafecito. Mira, yo le invitaba cafecito a Y nos unos quedábamos hasta la madrugada hablando. charlando, conversando, no dormíamos. Escucha, pero le invitaba el cafecito, el bomboncito, la comida, el potecito, igual se iba. Igual me iba. Vaya, gloria a Dios, váyase nomás, que yo me acuesto a dormir en paz, tranquila, hasta que el Señor diga, ya no se va más, se queda. Es así, pacientemente. Y yo tuve que renunciar al control, tuve que
renunciar A al mí ni un control. café me invita ese bar. Invítalo vos, Dori, porque No, Molina, receta Molina. vale, este ejemplar de milagro que usted ven acá no necesitaba nada. Y yo muchas veces luchaba con ese No, pensamiento. sí, yo Yo digo, luchaba con ese pensamiento porque me a mí me decía, atrapó eso porque yo venía sin un peso y ella me hacía, me cocinaba mi carnita asada, asada, su mi estofadito, estofadito, y, fideo con salsa. no, Bueno, y vamos yo, a dejarlo hasta ahí, vamos a leer los mensajitos, ¿qué te parece? sí, vamos a ¿O dejarlo. querías ver algo? No, Pues está re linda la voy a charla. leer unos versículos para que les quede las que están anotando, porque habla del amor. Amén. En Proverbio 10:12 dice, Proverbio 10:12, el amor cubre todas las faltas. En Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso está en Primera de Pedro 4:8. En Primera de Corintios dice 13:8 dice, el amor jamás se extingue. Wow. En Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos, dice. En Romanos 12:14 dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con lo que están alegres, lloren con lo que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidario con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Así sea, perdonar a la suegra, orar por la cuñada. Bueno, ¿qué más? Jesús dijo, Bueno, este es lo último. Jesús dijo estas palabras en Mateo 5:44 al 46. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, los pecadores? Dice. amén. Entonces, Importante. por más de que la estés pasando mal, por más de que no veas cambios, orá por tu esposa, por tu esposo. Eh, y bueno, estas palabras, bueno, la que estén anotando, después pásensela en el grupo a las mujeres que ahí están pidiendo. Vamos a leer algunos mensajes A ver, vamos a reírnos un ratito. que vi que había bastantes mensajes. Ah, lo podría Sí, sí. anotándolos. Sí, vamos a compartir estos versículos que son re lindos. Sí, Desde el sí. principio, bueno. Uy, pero son muchitos. Son Bueno, muchitos. Ah, está bien. Una pregunta, hermano Miguel. Vamos a leer las preguntas. sí. ¿Qué te parece? Una pregunta, hermano Miguel. Su esposa, ¿cómo le hablaba? Ah, por su nombre, con No, cariño. Miguel me decía, y mirá que Miguel me decía muchas veces cuando estaba enojada, por ahí cuando está enojada me dice Miguel. Y ahora me molesta porque me diga Miguel. Y en ese momento no me molestaba porque estábamos como recién conociéndonos. Sí, no, sí, nos hacíamos los desconocidos. No, pero era respeto, chicas, es respeto total, porque saben que amar es respetar, respetar los tiempos del otro. Nosotros por ahí nos enojamos, yo lo veo a él que está medio enojado, renegando con algo, lo respeto, porque sí, ¿no? Y decía, ay, ¿por qué te enojas conmigo? Al final mira la cara que tenés, porque siempre estamos ahí las mujeres, digo, bueno, está enojado, vamos a esperar que se le pase, yo me pongo a hacer otra cosa, y después se le pasó y está re contento. Y ahí le digo, ay, ¿por qué te enojas? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba enojada? Nada, mentira. Y entonces por ahí yo le digo, Miguel, y me dice, ¿qué, Laura? Y si no le digo, Marcelo, el segundo, Alejandra le digo yo. no le gusta que le decimos amor, y bueno, esto es un proceso
del amor de Dios en nosotros. Este es un proceso del amor de Dios. Dejen de tratar ustedes primeramente por el amor de Dios y luego ese amor va a ir siendo esa influencia poderosa sobre el esposo. El esposo no va a venir a cumplir las obligaciones porque ustedes lo estén presionando. O la esposa no va a venir sí o sí porque vos tenés derecho de esposo y van a venir influenciados por el amor. ¿Eh? Escuché lo que dice Andrea. Andrea, que es de Chile. Sí, Andrea. A mí me ha pasado algo extraño. Mi esposo me mandaba mensajes para saber de los hijos. Solo decía, hola, ¿cómo están los hijos? Hace como 3 días sus mensajes dicen, hola Andrew, ¿cómo están? ¿Cómo están los hijos? Yo jamás le reclamé, pero me dolía que no me pusiera hola Andrea. Él siempre me decía Andrew y yo le decía Ro. No, no. Y claro, viste, uno dice el nombre completo, o el nombre y el apellido. Bueno, vamos a orar, ¿qué te parece? A ver si hay alguna preguntita por ahí abajo. Yo no veo nada ya hasta ahora con esta luz, pero vamos a orar, ¿qué te parece? Ah, qué lindo, Sí, Lili. es algo que uno lo tiene que cuidar mucho. Gracias, Lili. Es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, porque el enemigo va a venir a separar. Y de verdad que el amor verdadero, como leímos en la semana, todo lo espera, todo lo soporta. A veces hay que soportar ese espacio, ese tiempo, de que cada uno necesita ese tiempo en la Sí, casa, en el trabajo. sí, sí, Hay sí. que cuidar Eso es mucho. mucho, mucho, muy importante, que respetemos nuestros tiempos, que respetemos que uno se haya levantado, porque no estamos todos los días espirituales. Eh, Muchas veces nos levantamos con sueños, con sueños que no son de Dios, y uno ora y bueno, gloria a Dios, al Señor que siempre está ahí. Pero digamos, siempre tenemos que tener nuestro espacio como mujer, como hombre, y eso es importante, mucho, muy importante para Nuestro espacio en el hogar, en no el quiere hogar. decir que No, no, uno no. se va, el otro se va, sino que está arreglando el patio, bueno, dejando, está ahí tranquilo. Nosotras somos como muy, bueno, no sé si todas, pero muy de querer estar o muy de querer mandar. Yo aprendí muchísimo eso, pero lo que nosotros logramos cuidar es este trato, el trato que el Señor nos permite tener, el trato que Dios quiere que la gente vea, el trato verdadero, el trato natural. Y si a veces el otro está medio chinchudo, está medio luchado, que tu trato siga siendo ese trato dulce, ¿entendés? Entonces va a ser recíproco, él va a hacer lo mismo, el otro, uno puede ser menos, el otro no puede ser más, pero el que lo entiende lo puede ir sosteniendo ese amor de verdad. Y es tan lindo vivir así, chicas, pero el enemigo viene siempre, siempre va a venir. Pero vos volvés, vos tenés que considerar que este es el trato natural que Dios quiere que tenga. Ese trato de amor, ese es el trato natural. Gracias, Janet. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que saber cuidar y respetar. Vamos a orar. Qué lindo Zoom que salió, qué lindo tema este. La verdad que es muy importante. Todo lo que leímos, Todo lo que leímos. espero que te sea de mucha edificación. Nosotros llevamos un mensaje de ánimo. Cómo el Señor quiere equiparnos con estas armas poderosas que primeramente es la palabra de Dios, el Totalmente. ayuno, Una oración constante. la oración constante y con la frutillita del postre que es el amor. Amén. Así que dice, en el nombre de Jesús, así me miraré con mi esposo Miguel. Ay, lo vamos a ver. Amén, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Así que, chicas, Dios es tan perfecto y tan poderoso y hace más de lo que podamos Hace imaginar más, y más de lo que nosotros le podamos pedir. porque los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Más cuando nosotros
tenemos un corazón humillado y contrito ante su presencia, Él escucha nuestras oraciones. Así que oramos por este equipamiento que nos da el Señor Bien. a nuestro espíritu. Qué lindo. Gracias a todas las que se conectaron hoy sábado. Un saludo a todos los que nos van a ver. No se asusten que a veces no hacemos videitos porque no nos da el tiempo y estamos No nos da el tiempo. cansados. El otro día también con una cara de cansada estaba yo, pero estaba ahí cumpliendo con el mensaje Sí, que el Señor nos quiere dar. yo ya quería darle. Pero Dios nos demanda este mensaje. Nunca nos cansamos de hablar de esto que portamos, porque lo que Dios va a poner en tu vida, lo decía el otro día en las chicas en Telegram, es un peso de gloria. Porque el amor de Dios es un peso de gloria. El que tu esposo haya venido al Señor y que haya podido ser restaurado tu matrimonio es otra parte de un proceso. Pero es un peso de gloria que el Señor va a poner sobre tu vida y tenés que estar lista o listo para sostener ese peso de gloria y dárselo a otro, dárselo a otro. Nosotros hablamos de restauración. Damos esto de comer, este alimento precioso y delicioso que el cielo me dio a mí, que yo lo pude demostrar a mi compañero, Amén. y eso fue lo que lo atrapó. Y hoy decía, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar del amor de Dios, de restauración. Y es lo que decía al principio, de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. Cuando vos Ella me preguntaba, ¿y qué tenés para dar? Y yo le decía, no sé, amor. Y justo, así siempre que preparamos, ¿qué vamos a dar? ¿Qué palabrita vamos a dar? Dale, ¿qué? esto fue preparado por el Espíritu Santo, Sí. lo creemos. Y nosotros nunca nos vamos a cansar de hablar del amor, de la restauración, de lo importante que es salvar la familia, de lo importante que es que vos no te des por vencido, no te des por vencida. Y siempre vamos a hablar de esto, porque yo decía, ¿qué vamos a hablar? Nosotros es como un restaurante que sirven En la especialidad de la casa. pescado de mar, pescado de río. ¿Y qué sirven en ese lugar? Pescado de río, y uno va y come eso que quiere, ¿no es cierto? En este ministerio hablamos de lo importante que es la familia, de lo poderoso que es el Señor, de las cosas hermosas que Dios puede hacer. Si lo hizo con nosotros, lo va a hacer también con ustedes. Nos vamos, porque hay retarde y está Francisco esperándolo por este campo. ¿Oramos? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta noche, Señor, donde tu Espíritu fue el centro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Fue tu palabra, Señor amado, el mensaje primordial, Señor amado. Te damos gracias por cada una de las mujeres, Señor, que tú preparaste, Señor, el corazón, el espíritu, el tiempo perfecto, Señor amado, para estar, Señor, en esta compañía de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendecimos, Señor, a las mujeres que recibieron este mensaje poderoso de amor, Señor, de lucha, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos, Señor, a todos los varones, Señor, que están mirando este mensaje, Señor. Padre amado, prepara su espíritu, Señor, para seguir luchando, Señor, y que, Señor, tú respondas a la brevedad. Padre, oramos por los varones que están apartados de sus esposos, Señor, de sus esposas, los apartados, Señor, de tu reino, Señor. Padre, Señor, oramos, Señor, por ellos, Señor, y declaramos, Señor, que pronto, Señor, volverá el pródigo a su hogar, Señor, la pródiga a su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, porque si lo hiciste con nosotros, Señor, tú lo vas a hacer, Señor, para el que cree, Señor. Todo es posible, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor. Padre, nosotros nos vamos, esta conexión termina, pero tu Espíritu va a seguir obrando, Señor, en las mujeres, en los varones que buscan restauración, que buscan, Señor, el verdadero amor en el nombre de Jesús, que proviene de ti, Señor amado. Gracias, Señor amado. Señor. Amén. Lo bendecimos. Bendiciones, chicas. Dejen su mensajito en el grupo de WhatsApp. En el grupo vamos a estar respondiendo algunas preguntas si quieren. Amén. Chao, chao.